San Lucas 17:5. ¿Lo tiene? Dice la Biblia. Dijeron los apóstoles al Señor, le dijeron, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Eso usted lo ha dicho alguna vez, hermano. O en su versión, Señor, dame más fe. ¿Verdad? La más cercana a nosotros es, Señor, dame más fe. No decimos que nos aumente, sino, dame más fe. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, hermano, dándole gracias a Dios. En las distintas versiones de la Biblia, nosotros encontramos, hermano, ¿tienen frío o tienen calor? ¿Tienen calor? ¿Podemos prender los aires, por favor? Este aire. Gloria a Dios. Este aire, hermano, ¿verdad? Para que se vaya refrescando. Gloria a Dios. En las distintas versiones de la Biblia, nosotros encontramos este pasaje bíblico con alguna de estas expresiones. En la versión de las Américas dice, aumentanos la fe. En la versión Dios habla hoy dice, danos más fe. Y en otras versiones dice, muéstranos cómo aumentar la fe. Hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Dice, haz que nuestra fe aumente. Haz que nuestra fe aumente. Esto es lo que en términos general encontramos en las diferentes versiones. Aumentanos la fe, danos más fe. La traducción del lenguaje actual dice, haz que confiemos más en el poder de Dios. Hoy quiero hablarles sobre la fe, hermano. Pero quiero sacarlo enseguida, inmediatamente, para que no sea tan tardío, de un error. El error que cometieron los discípulos. Los discípulos estaban pidiendo que le aumentara más fe y Jesucristo les respondió de una manera para que ellos entendieran lo siguiente. No se necesita tener más fe para tener fe o para que la fe produzca lo que tenga que producir. Hoy quiero que nosotros entendamos que la fe es una sola y no hay 2 libras de fe, 20 libras de fe o 1 metro de fe o 1 kilómetro de fe. La fe es una sola. Amén. Cuando ellos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Jesús le respondió y les dio a conocer y les reveló algo, hermano. Y les reveló algo que yo quiero que usted lo entienda hoy, por favor, que también es revelación para nosotros. Jesucristo dijo, en el verso 6, dice, si tuviere fe, ¿qué dice? Ok. Ojo, escuche bien. Ellos dicen, Lucas capítulo 17, verso 5, los apóstoles pidieron que le aumentaran la fe. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor responde en el capítulo 17, verso 6 de San Lucas, dice, si ustedes tuviesen fe, ojo, fe como un grano de mostaza, podrán decir a este sicómoro, que es un árbol, le podrán decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Es una revelación bien grande. Por favor, ¿cuántos quieren que Dios les aumente la fe? ¿Qué estamos hablando, amado?
¿Qué estamos hablando? Le estoy diciendo que no se aumenta la fe, que la fe es una sola. Alabado sea Cristo Jesús. Quiero que nos concentremos en la palabra. Una persona con fe puede lograr cosas inimaginables. Por ejemplo, lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que un árbol le haría caso a usted? Usted no ha detallado en las palabras de Jesús. Jesús está diciendo estas palabras. Mira, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían al árbol, hablarían con el árbol y le dirían, árbol, yo sé que tú estás plantado en este lugar, a ti te plantaron, ha pasado muchos años y tú estás ahí, pero yo te voy a dar una orden ahora y te voy a decir que te desplantes de ahí, me hace favor, te vas caminando de aquí y te plantas allá en el mar, te metes allá y te quedas ahí. Y el árbol va a ser, bueno, está bien, yo voy. Va a obedecer. ¿Usted le parece eso fantasía? ¿Le parece una locura? ¿Qué le parece eso a usted? Pues sea sincero, por favor. Eso me parece una cosa increíble. Porque lógicamente el árbol no obedece. ¿Cómo usted me está diciendo que el árbol obedece lo que yo le voy a decir? El árbol no tiene oídos. Yo no conozco oídos del árbol. Pero Dios está revelando algo grande y profundo que lo lleva a uno a pensar en que los portadores de fe son personas que pueden lograr cosas ilógicas, que no están basados en la lógica humana. ¿Estamos claros? Yo te voy a invitar a que tú vivas en la dimensión de la fe, que ahí sí tenemos que vivir todos, en la dimensión de la fe. ¿Cuál es esa dimensión de la fe, hermano? ¿Cómo hacer, pastor, para estar en esa dimensión? Ya sabemos que no hay niveles de fe o más grande fe. No hay. Nada más. Fe es una sola. Es una sola. ¿Estamos claros? Gloria al Señor. Pues bien, quiero contarles lo siguiente. Hace muchos años, el Señor habló a mi vida y el Señor me explicó a mí lo que era fe. La gente dice que yo soy un hombre de fe. La gente que me conoce y que ha visto las cosas que Dios ha hecho a través de mí, me dicen, pastor, usted es un hombre de fe. Pero fue porque yo aprendí la lección del Señor. Antes yo pensaba que yo influenciaba sobre la fe, que yo podía administrar la fe, en el sentido de producirla, o que la fe dependiera de mí. Yo pensaba eso, porque la gente me enseñó eso. Cuando yo empecé en el Señor, la gente me decía, tienes que tener fe. Las cosas no se te dieron porque no tuviste fe. Pero y yo tenía fe, hermano. Pero es que las cosas no se me daban porque yo estaba equivocado. Como también mucha gente está equivocada todavía hoy en día. Hay personas que el predicador ora y entonces le dice, no te sanaste porque tú eres hombre de poca fe, ¿verdad? Porque no tuviste fe para ser sanado, por eso es que no te sanaste, pero yo he orado a otras personas y si tienen fe y se sanan. Tremendo. Si nosotros nos vamos a la Biblia, la palabra de Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo. Amén. La palabra de Dios dice que los que creen en Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No dice
que el enfermo tiene que tener fe. Porque muchas veces el enfermo está inconsciente. Y como está inconsciente, no contamos con la fe de él. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo fui enseñado erróneamente en lo que era fe. Y hoy en día hay muchas personas que todavía están erradas en eso. Y por eso para muchos la vida en Cristo no es de victoria. Antes, por el contrario, no pueden vivir con las cargas que tienen porque les hace falta fe. Pero no porque no tengan, sino porque la gente le enseñó eso a ellos. Y ellos creen que depende de ellos la fe. Pues la fe no depende de nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Tenemos que entender lo que es la fe realmente y el proceso que ocurre para que las cosas se den de verdad, para que las cosas se den. Gloria al Señor. La Biblia dice en Romanos, y quiero que lo busque conmigo, hermano. Es pues la fe, perdón, hermano. Dígame, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Romanos 10, 17. No le dije el verso bíblico. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Este texto bíblico fue el que me aclaró a mí las cosas cuando Dios me enseñó sobre la fe. Dios me dijo que era necesario que yo oyera, porque la fe viene por oír. La fe viene por oír. Y el oír por la palabra. Es decir, que yo voy a ser enseñado a tener fe por causa de la palabra que yo oiga. Eso es lo que va a determinar realmente mi fe. Ahora, Dios me habla, me habla sobre la fe y es totalmente diferente a como me lo habían enseñado y totalmente diferente a como la gente lo vivía. Así que me tocaba a mí duro tener que demostrarle a las personas que estaban equivocados en cuanto a la fe. Porque a muchas personas se le dice, tienes que tener fe. Ten fe. Ah, pero que tú no tienes fe, ¿cierto? Porque la palabra fe se ha enredado en cuanto a concepto. La gente confunde fe con creer. Tienes que tener fe y creer son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Fe no es lo mismo que creer. Creer es una cosa distinta a fe, pero están involucradas. Entonces, yo le dije a Dios, Señor, ¿dónde y cómo puedo yo explicarle a las personas sobre la fe? Porque yo quiero que el pueblo que tú me has dado para pastorear tenga fe. Y yo escuchaba estas cosas y yo también decía, Señor, auméntame la fe, quiero tener más fe. Cuando Dios me enseñó, entendí que fe nada más hay una sola. Y que el resto son grados de creer. Los grados de creer van a determinar al final tu fe. Le voy a contar una historia para que me pueda entender aún más. Recientemente hablaba con el pastor que tenemos en Barranca Bermeja. Estábamos hablando referente a la convivencia familiar nuestra, que este año no vamos a tener convivencia. Entonces él me dijo, pastor, ¿y cuándo se va a hacer la convivencia? Le dije, el próximo año. Es más, en la iglesia de Barranca Bermeja, ellos apenas terminaron de pagar unos recursos
que habían tomado para el viaje, apenas lo acaban de pagar en diciembre. Y si nosotros vamos a hacer el evento para próximamente, lo primero que van a pensar es en el dinero, que no tengo, porque eso es lo que nosotros pensamos primero. Yo no sé por qué nosotros pensamos en que no tengo y nunca decimos, pero es que yo tengo a Dios, ¿verdad? La gente dice no tengo dinero, pero nunca piensan yo tengo a Dios. Así que se aplazó. El pastor hizo una reunión para explicarles a ellos que se había aplazado para el próximo año y le dijo, bueno, el pastor me dijo que están buscando una finca y posiblemente puede ser en X lugar y es distante. Así que vamos a ir y nos vamos a ir en avión mejor. Y hubo un silencio, hermano. Los hermanos en silencio. La gente se miraba y miraba al pastor en avión. El pastor tomó la impresión de ellos en ese momento y bajo la guía del Espíritu Santo dijo estas palabras: hermanos, el mismo Dios que nos lleva en bus tiene el poder para llevarnos en avión. ¿O acaso nosotros nada más tenemos un Dios que nos puede llevar en bus nada más? Hermanos, y definitivamente ahí quedó establecido y claro el concepto. Cuando yo empecé a estudiar sobre la fe y a explicarlo, yo le decía a las personas, hay gente que tiene, entre comillas, fe de que alguien le puede dar 1,000 pesos para el bus, pero la misma fe no la alcanza para creer que alguien le puede dar un carro. No, porque la fe de ellos nada más le alcanza para 1,000 pesos. ¿Sí me comprende, hermano? Oh, pero usted está como regañado, amado. Usted, escúcheme, con ese concepto, usted viviría entonces con migajas de fe. Y va a necesitar que le aumenten la fe para que ya no sean 1,000 pesos, sino sean 2,000. Y entonces ya no sean 2,000, sino 2,200. ¿Sí me comprende? Y no se desprende, pero si le dicen, pero ¿tendrías la fe para que te den un carro? No, es que ya eso es diferente, un carro no. Ya eso es una cosa diferente, hay que pedirle más a Dios. Ya y hay que meterse más con Dios y hacer ayuno y para que Dios... No. Es que no depende de ti. Escucha bien, es que la fe tú no la produces. No viene de ti, no viene de ti. Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír, la fe viene por el oír. Tenemos que especializarnos en oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O sea, que para que haya fe, se requiere que Dios hable. Para que haya fe, se requiere que Dios hable. Porque tú vas a caminar sobre la palabra que Dios haya hablado. Tú vas a creer la palabra que Dios ha dicho. Tú no vas a creer la palabra que tú crees, la palabra que tú piensas, la palabra que tú expresas o la que tú dices, yo quiero que suceda así. No, pues no, así no va a suceder. Porque primero es Dios. Por eso las personas están de pelea con Dios. Hay gente que está de pelea con Dios. Dios no me dio tal cosa. Y se lo pedí tanto y no me lo dio. Y tuve fe. ¿Cuándo? Pero si hubieras tenido fe, lo hubiese obtenido. ¿Por qué? Por favor, vámonos a la palabra. ¿Usted sabe dónde se expresa mejor la Biblia, hermano, en cuanto a lo que es fe? En cuanto a lo que es fe, en Hebreos, hermano. Váyase a Hebreos para que vea. ¿Lo tiene? Hebreos, capítulo 11. Dice la Biblia. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Ojo, certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera.
Certeza es lo que es cierto, es lo que es verdad. Certeza de lo que se espera. ¿Cierto, hermano? Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nosotros estamos convencidos, ojo, estamos convencidos de algo que no vemos, pero lo tenemos por cierto. ¿Estamos claros? Esa es la fe. Ahí está claro. Es algo que nosotros, hermano, estamos convencidos de ello, aunque no lo hemos visto, pero dentro de nosotros hay una certeza de que así es. Alabado sea el Señor. Ok, cuando esto se dice, las personas que intentan y creen, hermano, que aún depende de ellos. Pero vuelvo y te repito, ¿qué comienzan a hacer? Autoconvencerse. Comienzan a decir, si lo puedo, 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 si lo puedo. Cuando abren los ojos, no lo puedo. Se han desarrollado teorías del positivismo. Lo voy a alcanzar, voy a tener el carro, yo voy a tener el carro, lo voy a alcanzar, yo lo voy a alcanzar. Si tú lo piensas, lo visualizas, visualízalo, visualízate que te lo vas manejando, visualiza lo que vas manejando, saluda a la gente, vas manejándolo. Cuando tú lo visualizas, lo creas, y cuando ya lo creas, se hace realidad. Mi hermano, eso es positivismo, eso no sirve. Si Dios no quiere, nadie puede, mi hermano. A su nombre sea la gloria. Tú puedes pensar positivamente, puedes, hermano, lo que tú quieras, pero el dador de la vida es Dios. Y si Dios, que es el determinador de todas las cosas, dice que no, mi hermano, es no. Es no. Alabado sea el Señor. ¿Lo entiende? Entonces, ¿quién nos puede convencer a nosotros, amado? Porque ahí dice que hay una convicción, estamos convencidos de algo y tenemos por cierto algo que no hemos visto. Pero ¿qué pasa? Yo estoy convencido. Por favor, yo quisiera saber, cuando usted tiene hambre, ¿es verdad que usted tiene hambre? Cuando usted tiene sed, por ejemplo, cuando tiene sed, ¿usted cómo sabe que tiene sed? La garganta, los labios. Pero dígame, ¿cómo usted sabe que tiene sed? No es, pastor, la verdad es que yo no sé, pero tengo sed. Yo tengo sed. Tengo sed. Ay, tengo hambre. ¿Usted tiene hambre? Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Usted algún día ha comido tanto que ya no puede comer más? ¿Y quién dice que usted no puede comer más? ¿Quién dice? Usted mismo lo dice. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo fuera de usted que está dentro de usted. O sea, que no es su conciencia, sino que es una evidencia real que dice, hey, aquí no hay más. Un bocado más y saco todo lo que está aquí adentro. ¿Cierto, hermano? Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. La fe viene de Dios. Viene de Dios. La palabra fe en el original griego aquí es pistis. Pistis. Y su significado involucra estar debajo, ser convencido, o sea, estar sometido, convencido, estar debajo. O sea que la fe te convence. La fe es quien te convence a ti.
¿Lo entiende? Cuando Dios habla, esa palabra de Dios viene con una orden. Viene con una orden. Entonces, esa palabra es la que te convence a ti. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así? Dios tiene que hablar. Estamos entendiendo, hermano. Dios tiene que hablar para que haya fe. Ahora, cuando Dios habla, esa palabra que Dios habla es la que te convence a ti. Por eso, tú no sabes cómo es que tú tienes tan seguro y estás tan seguro de algo que todavía tú no has visto, pero ya estás convencido de que así es. Y nadie te saca del concepto que ya tienes. ¿Lo entiende, hermano? Ok, ¿por qué ocurre eso? Vámonos a la Biblia, Isaías 55. Gloria a Dios. Verso 10. Dice la Biblia, ¿lo tiene? Alabado sea el Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. No vuelve allá, hermano. Sino que riega la tierra, la riega. Riega la tierra, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Y la hace producir, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que, ¿qué? Hará qué cosa. Hará lo que yo quiero, hermano. Hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. ¿Quién está hablando? Dios. Ojo, esto es una comparación. Dios está diciendo, así como desciende la lluvia y cae aquí a tierra, y la lluvia no regresa allá sin hacer o producir algo. Cuando la lluvia cae, hace algo aquí en la tierra. ¿Verdad? La riega. La hace germinar. La hace producir. O sea, el agua que cae aquí en la tierra hace eso. Entonces el Señor dice, la palabra que sale de mi boca, igual que la lluvia, hace algo. En donde caiga hace algo. ¿Qué hace? Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. ¿Está entendiendo? Entonces, si la palabra hace lo que Dios quiere, ¿quién te convence a ti? Dios es el que te convence a través de esa palabra, porque esa palabra está llevando una orden y esa palabra es la que te convence a ti. A su nombre sea la gloria. Esa palabra te convence. Ahora escucha bien. Dice la Biblia, y esa palabra será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra va a ser prosperada. Es decir, que esa palabra sigue actuando ahí. Y es los martilleos que Dios te da cada vez que te dice una cosa y tú dices que no. Otra vez Dios vuelve, ojo que te dije tal cosa. Ojo que te dije tal cosa. Ojo porque se vuelve a repetir. Pan, pan. Alabados al Señor. Amados, esto me lo explicó el Señor. Esto me lo explicó el Señor. Me dijo, la palabra que sale de mi boca lleva un mensaje, lleva una orden, y esa orden se cumple en la persona que recibe la voz. Gloria al Señor. Entonces, escuche bien, por favor. Si pistis es convencimiento, es estar debajo de, que es fe, significa que la fe se produce en nosotros cuando Dios nos habla y Dios nos convence a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, lo que tú tienes que confundes con fe es creer. El creer es nuestro.
La fe es de Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos convence. Ahora, ya estamos convencidos, pero nos hace falta creer que es cierto ahora, no lo que nos dijeron, no, porque ya eso estamos convencidos. Cierto que si yo lo pongo por obra, va a suceder. ¿Me está entendiendo? ¿Usted ha escuchado que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta? Pues se refiere a eso, a que de nada vale que tú escuches a Dios si no te mueves, si no haces lo que Dios te está diciendo, no accionas. La fe sin obra es muerta. La gente confunde las obras con ayudar al pobre, con ayudar a los niños desamparados, con llevarle comida al indigente, y dice que esas son obras. No, es que la obra es la acción, que cuando tú escuches la voz de Dios te mueva conforme a lo que Él te está diciendo. Eso es, hermano. Bueno, le voy a cortar un poco, hermano, para que usted se pueda sentir mejor, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están aquí, hermano? Gloria a Dios. Dígale a Dios. Gloria a Dios. Ahora mire, para decir el de al lado ya se despertó. Alabado sea Cristo Jesús. Amados, escuche bien. Yo sé por experiencia que un tipo de mensaje como esto, el enemigo busca que tú no te concentres. El enemigo busca que tú no entiendas. Porque es poder. Te lo está diciendo alguien que ha vivido 20 años de fe. 20 años de fe. Es una locura. Es una locura construir una iglesia, hermano, de la nada. Es una locura tener una iglesia, hermano, una congregación sin un lugar de culto, sin un lugar donde reunirse. Es una locura hacer lo que nosotros hemos hecho durante todos estos 20 años. Pero lo hemos hecho porque hemos escuchado la voz de Dios. Y cuando me meto a un proyecto, amado, de que Dios me ha hablado, la gente puede decir lo que diga, pero yo me meto porque Dios ya me lo habló y me convenció de que es cierto. Alabado sea el Señor. Aunque hay cosas en las cuales Dios habla y Dios quiere que participemos todos. Entonces todos no participan, pero los que participan son bendecidos por Dios. Porque esos creyeron. Gloria a Dios. Y al que cree le es contado por justicia. ¿Lo entiende? Entonces, lo que tú tienes es un problema con el creer. Y confundes creer con fe. Fe es que Dios hable. ¿Ok? Fe es que Dios hable. Si Dios habló, ya hay un convencimiento. Ahora cree que lo que tú recibiste va a suceder como lo has creído y como estás convencido, y te tienes que mover. Ahí es la parte donde muchos fallan. Ahí es donde mucha gente, ¿será que son cosas mías? De pronto Dios no me dijo nada, pero yo es que yo lo siento aquí. ¿Será que lo hago? ¿Será que cómo lo haré? ¿Cómo? ¿Me comprenden? Pues bien, el Señor me aclaró mejor estos conceptos, hermano. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y este pasaje bíblico que hemos leído dice que las palabras llevan una orden, ¿cierto? Para que te puedan convencer, tiene que ser el espíritu de la palabra, es el que te convence a ti. Es el que habla a tu corazón. Es el que lleva impreso lo de Dios para que tú estés convencido que lo que estás recibiendo es lo correcto. ¿Estamos claros? Ok, vamos a ver los casos en donde nos muestra que es así, hermano. Se necesita oír a Dios. Por eso vámonos a Hebreos nuevamente. En Hebreos 11. Gloria a Dios. Hebreos
Antes de Santiago, hermano. Hebreos 11. ¿Lo tiene? Ok. Mire lo que dice el verso 6, hermano, el verso 6. El verso 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hoy en día muchas personas no agradan a Dios, hermano, no lo agradan porque no tienen fe. ¿A qué se refiere eso? A esto, escuche bien. La palabra de Dios dice qué quiere Dios que tú hagas. La palabra de Dios es la que te dice, apártate del pecado. La palabra de Dios te dice que tienes que ser santo. La palabra de Dios te dice que tienes que dejar la borrachera, porque si no, no entra al reino de los cielos. ¿Me comprende? La palabra de Dios es la que dice que tú no puedes ser blasfemo. La palabra de Dios es la que dice que no puedes ser adúltero. La palabra de Dios es la que dice que tú no puedes ser fornicario. La palabra de Dios es la que nos dice lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Entonces, si yo no estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios, no estoy convencido de ello, yo voy a pecar y yo voy a hacer lo contrario. ¿Me comprende? Y voy a ir en contra de Dios. Entonces, Dios dice, pero tú puedes tener fe. ¿Cómo? Tienes que especializar tu oído. ¿Y cómo lo especializo? Oyendo la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Escúchala, mi hermano. Léela en voz alta. Cuando tú estés leyendo. Y va a llegar un momento en que esa misma palabra te da el convencimiento a ti. Y por eso hay mujeres, escuche bien, y esto es con mucho cuidado y detalle lo digo. Hay mujeres y hombres que tienen idolatría en su corazón, tienen vanidad en su corazón. Y la palabra de fe, o sea, la palabra de fe, que es la que los convence, les dice en dónde radica su problema de idolatría. Tú idolatras a tu esposa, tú idolatras a tu hijo, y entonces ella entiende, solita. Amén. Hay personas que tienen vanidad y son vanidosas, y la vanidad es pecado. Y hay gente que tiene lujuria, y hay gente que tiene lascivia, y ellos consideran que no, que hacen lo correcto. Y Dios es quien los convence. Por lo menos las prácticas entre varón y hembra en las relaciones matrimoniales. Dios quiere que sean sin mancha, sin mancilla, puras. Y no quiere que haya prácticas homosexuales en una relación de hombre y mujer. ¿Qué significa eso de prácticas homosexuales? Es la perversión, hermano, en el sexo, de tener prácticas en donde va en contra de naturaleza. Amén. En contra de naturaleza. Dios hizo al hombre y a la mujer para que tuviesen las relaciones sexuales juntos en el marco de lo que es natural. Pero cuando el hombre quiere hacerlo de otra manera, un hombre con otro hombre, espada con espada, hermano, tienen prácticas homosexuales, ¿cierto? Así que la estimulación entre ellos puede ser vía anal o oral. Y eso a Dios no le agrada. Es decir, que en una relación matrimonial no deben existir esas prácticas. Y hay hombres que les agrada eso y quieren tener relaciones con su esposa en contra de naturaleza. Esas se llaman prácticas homosexuales, porque las prácticas anales son homosexuales. Eso la gente, hay gente que le gusta y dice, no, pero yo no creo que Dios se meta en eso. Hey, deja que te convenza el Señor para que veas.
Entonces, tiene que venir Dios y te convence, mi hermano. Cuando tú lees la Biblia y tú comienzas a obedecerla, tú dices, no la entiendo, pero la obedezco. Comienza Dios a actuar, mi hermano. A su nombre sea la gloria. Usted conoce que Dios le dijo a una mujer llamada, bueno, el nombre no está, pero en la Biblia la conocen como la mujer del flujo de sangre. El Señor dijo, tu fe te ha salvado, mujer. ¿Cierto? ¿En dónde radicó la fe de ella? La fe de ella radicó en esto, en un convencimiento que ella tenía. Ella estaba convencida de que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sanada. Estaba convencida de eso. ¿Cómo llegó a ese convencimiento? Ella escuchó que Jesús sanaba y que ese que sanaba iba a venir a la ciudad. Y entonces ella sintió, Él me puede sanar a mí. Tengo que tocar es el borde del manto de Él. Si yo toco el borde del manto, yo soy sanada, yo lo siento. O sea, y eso fue lo que la movió a ella a salir de su casa. Y salir de su casa era un peligro, porque ella era una mujer inmunda. En la ley dice que la mujer que está en el periodo menstrual es inmunda y nadie la puede tocar, nadie se puede juntar con ella. Y ella no tenía periodos de 4 o de 5 días, ella tenía un periodo de 12 años. Y ella estaba pálida. El problema que ella tenía, quién sabe, mi hermano, si era el endometrio engrosado, no sé, si tenía un cáncer, pero lo que ella estaba padeciendo era evidente en su rostro, amado. Tenía que ser una mujer pálida, delgada, pero Dios, cuando ella escuchó la voz, cuando ella escuchó que Jesús sanaba, que él venía, que el hijo de David estaba, ella fue convencida. Y eso fue lo que la movió a salir. Fíjese que había muchas personas, y yo quiero leerlo por favor, porque suena mejor leído que dicho. En Marcos capítulo, váyase a Marcos por favor. Ahí mismo en ese capítulo 5. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Capítulo 5, San Marcos, ¿lo tiene? Dice la Biblia, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré como. Ella estaba convencida, hermano. ¿De dónde vino su fe? Porque oyó. ¿Cierto, hermano? Ok. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11. Verso 4. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ojo, por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué ofreció? Un mejor sacrificio. ¿Cómo pudo Abel ofrecer un mejor sacrificio? Pues tuvo que haber hablado con Dios. Señor, ¿cómo te gustan a ti los sacrificios? ¿Tú qué quieres que te demos? ¿Qué quieres que te demos? Te queremos ofrecer. Yo he visto que la gente viene a ofrecerte aquí, pero yo quiero saber qué es lo que tú quieres. Y Dios le dijo, quiero lo más gordo del ganado. Quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor. Ofréceme lo mejor. Él se presentó con lo mejor. Caín no habló con Dios. Caín le dio a Dios lo que él quiso.
¿Me entienden? Tuvieron que haber escuchado a Dios para hacer lo que Dios quería. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Caín no tenía fe porque él no habló con Dios. Así que lo que él ofreció no fue agradable para Dios. ¿Qué dice la Biblia, amado? Dice la Biblia que fue más excelente sacrificio que el de Caín. ¿Cierto, hermano? Ok. Verso 7. Por la fe, ¿qué dice? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que un hombre un día aparece que tiene que hacer un arca porque va a caer un diluvio? Por favor. ¿Quién tuvo que haberle dicho eso? Pues Dios. Dios tuvo que haberle dicho eso. Esta historia que le voy a contar es tan cierta, mi hermano, y muy sorprendente. Cuando yo estaba investigando sobre el tema para enseñarle a la iglesia, hace muchos años, le vuelvo y le digo, el Señor me dijo, cuando yo hablé con los papás de Moisés, yo les dije que escondieran al niño. Yo le dije a Dios, Señor, en la Biblia no he encontrado que tú hayas hablado con los papás de Moisés. Eso no lo he encontrado en la Biblia. Que tú hablaste con los papás de Moisés y le dijiste, escondan al niño. Y yo busqué la Biblia y lo busqué y lo busqué y lo busqué, hermano. Ese pasaje bíblico no lo hallaba. Le pregunté a hermanos y no lo hallaba. Pero el Señor me dijo dónde buscarlo. El pueblo hebreo tiene tradición oral. Ellos se transmiten oralmente muchas historias. Y hubo un hombre en la antigüedad llamado Flavio Josefo, el cual yo no conocía, pero el Señor me habló de Flavio Josefo. Escribió un libro, el cual tuve que ir a la librería a buscarlo. Pregunté en la librería, ¿existe un libro de Flavio Josefo? La señora me dijo, sí, claro, existe un libro de Flavio Josefo. Es un historiador judío. Me traen el libro de Flavio Josefo. Cuando abro el libro, porque Dios me dijo, allí lo vas a encontrar, que yo hablé con los papás de Moisés. Abro el libro buscando en dónde podía decirlo y ahí dice que Dios habló con los papás de Moisés. Y entonces le dije, Señor, pero ¿y cómo explico yo eso a la gente? Y la gente cuando yo le diga que Flavio Josefo, que ¿y él quién es? Muéstrame la Biblia. Entonces Dios me dijo, ve a Hebreos. Hebreos 11. Gloria al Señor. Verso 23. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Cuando nació, fue escondido. ¿Por quién? Por sus padres. ¿Y cómo lo escondieron, hermano? ¿Cómo lo escondieron? Porque Dios le dijo, escóndanlo. Escóndanlo. Y ellos hicieron lo que Dios le dijo. ¿Tuvieron miedo ellos de pronto que el faraón lo iba a encontrar? No, porque estaban convencidos de quién se lo estaba diciendo era real. Dios le dijo, escóndanlo. Y lo escondió. Dios necesitaba un Salvador. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Amado, si usted se da cuenta, cuando nosotros comenzamos a leer ese capítulo 11, lo que nos habla es de fe. De fe. Gloria al Señor. Verso 11, por ejemplo. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril,
¿Recibió qué? Fuerza para concebir. ¿Y qué dice la Biblia, amado? Cuando Dios habló con Sara, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, Sara, vas a tener un hijo. La palabra salió de la boca de ¿quién? De Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué hace? Lo que Dios quiere, hermano. Lo que Dios quiere. Así que Dios le dio la fuerza a ella, porque ella era una viejita, amado. Ya era menopáusica. Pero Dios le dio la fuerza para tener hijos, hermano. A su nombre sea la gloria. Escucha bien, amado. Voy a terminar, hermano. Gloria al Señor. Por mí no terminaría, la verdad, porque este tema me encanta. Pero escucha bien. Una de las cosas que yo he hecho toda mi vida, y te lo doy como consejo, toda mi vida lo he hecho, amado. Me he expuesto a la palabra de Dios. Yo me pongo frente a la palabra de Dios y dejo que la palabra de Dios vierta el Señor sobre mí permanentemente. Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, oro para que Dios me hable. Yo no hablo, Dios me habla a mí. Alabado sea el Señor. Yo cuando voy a orar no gasto, hermano, saliva para yo decirles cosas que yo quiero. Yo espero que Él me diga a mí lo que Él quiere que yo tenga, mi hermano. Porque es diferente, eso es diferente. Si yo le digo a Dios, Señor, que me hace falta esto, que me hace falta esto otro, ya Dios lo sabe. Pero yo no sé lo que Él tiene para mí. Así que, Padre, háblame. Aquí está tu hijo. Dime todo lo que tú me quieras decir hoy. Gloria al Señor. Y entonces Él me comienza a decir, estás flojo. Te has vuelto mundano. Tienes que quitar esto de ti. Ay, ¿usted cree que Dios va a hablar? No, te voy a dar casa, carro, beca. No, no, no. Dios comienza a mirarte, a examinarte y dice, hey, hay una carnecita aquí viva. Quita eso. A su nombre sea la gloria. Tienes que ser más santo. Tienes que ser más santo. Eso es, mi hermano. Porque yo no conozco lo que Dios sí sabe. Entonces, exponte a la palabra, hermano. Exponte a la palabra. Bendito sea el Señor. Pasa más tiempo con la palabra. Pasa más tiempo en oración. Lee la Biblia y conforme a lo que has leído, ora. Lee la Biblia y conforme a lo que has leído, ora, meditando, y verás que Dios comienza a hablarte, mi hermano, y hablarte. Y cuando sales de ahí, eres un hombre transformado por la palabra de Dios. Eres una mujer transformada por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Eres distinto, hermano. Eres distinto. Si tú comienzas a escuchar mensajes, escucha mensajes, hermano, pero mensajes, por favor, que vengan de Dios, hermano. Amén. Porque hay unos mensajes que son guachiflí, hermano, que eso no. Mensajes que sean de verdad, hermano. Amén a su nombre. Mensaje, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Tú eres expuesto a eso y de repente, hermano, tienes una fe tremenda. Gloria al Señor. Tienes una fe tremenda. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Es diferente. Entonces, cuando la gente te habla, y tú conoces tanto a Dios ya, que ya pasas a un grado distinto. O sea, ya Dios no te habla para que tengas fe. ¿Sí me comprende? Sino que tú lo conoces a Él. Entonces tú sabes todo lo que Él puede hacer. Ahora, tu confianza ya no está en lo que Él te pueda decir, sino en lo que Él es. ¿Eso no lo entienden? Es mayor esa confianza, hermano, porque no que yo voy a esperar para decir, Dios me dice que me mueva. No, es que yo sé quién es Él. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Un niño le dijo al papá, papi, explícame qué es la fe, porque no la entiendo. Y el papá le dijo, te voy a explicar de la mejor manera. Súbete al segundo piso. La casa tenía un segundo piso que daba hacia la sala. Había un balcón ahí hacia la sala. Súbete al segundo piso. Apagó todas las luces. El padre desde acá abajo del primer piso lo veía a él, ahí en el segundo piso. Y le dijo, hijo, ¿me escuchas? Sí, papi. Bueno, tírate que yo aquí te espero.
Aquí te espero. Tírate, tírate. Y él le dijo, papi, pero no te veo. Pero yo sí te veo. Tírate que yo aquí te veo. Yo te cojo. Ay, papi, pero si yo no te veo. Y si yo me tiro y no me agarras. Hijo, soy tu padre. No quiero que te pase nada. Yo estoy aquí. Tírate que yo te agarro. Le dijo, papi, pero es que yo no te veo. Te escucho, pero no te veo. Y él le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Tú eres mi papá. ¿Cuánto te quiero yo a ti? Tú me quieres mucho. ¿Y tú crees que yo dejaría que tú te tiraras sin que yo te fuera a agarrar? Así es, papi. Eso es fe, hijo. Dios te está diciendo para que tú hagas lo que aprendiste a hacer cuando ya lo conoces. Ahí es diferente, mi hermano. Alabado sea el Señor. Si tú pones en práctica esta enseñanza, tú vas a ser una mujer y un hombre de fe. Y sabes que ya no van a ser de ti. No van a ser de ti. Hay gente que monta un negocio y dice, no, yo sé que por fe me va a ir bien. Y le va más mal, hermano. Mal. Dice, ay, ¿dónde está la fe? Tú no dijiste que... Porque lo hiciste tú. ¿Cierto? Pero si Dios le dice a usted, vete al Polo Norte y vende boli, hermano. Vende helado en el Polo Norte. Tú vas y lo vendes. Pasa algo ese día, alabado sea el Señor. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios ha hablado. Porque Dios ha hablado. Bendito sea el Señor. Eso es todo, hermano. Es sencillo. El primer nivel es de conocimiento. Dios quiere que lo conozca y te va mostrando cosas pequeñitas, pequeñitas, para que tú tengas confianza. ¿Me comprenden? Alabado sea Cristo Jesús. A nosotros nos hace falta, no es fe lo que nos hace falta, es oír a Dios. Porque la fe viene de Dios, hermano. Nos hace falta es oír a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido que en este momento tú nos ayudes a salir adelante y a ser mejores cada día. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos poner por obra tu palabra. Si tú nos enseñas hoy, Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra, vamos a ser expuestos a la palabra. Yo quiero estar expuesto a la palabra y que la palabra inunde mi vida, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, mi corazón, mi mente. Porque las palabras que tú hablas llevan un objetivo, llevan una orden. Y si algo tú quieres en nosotros, Señor, es que tengamos fe para que podamos agradarte a ti. A veces estamos apegados, Señor, apegados a los conceptos humanos, apegados a la lógica humana. Tenemos controlada toda nuestra vida, Señor, y no te dejamos un espacio para que tú actúes. Perdónanos si no hemos puesto el oído para escucharte a ti. Pero hoy ponemos nuestro oído para escucharte. Hoy quiero agradarte, Señor. Hoy quiero agradarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por estas maravillas, por estas bondades y por estas misericordias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén.